Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Miraflores TV Digital, porque tú eres parte de nuestra historia desde hace 84 años. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Miraflores TV Digital. Estamos 30 de abril, iniciando acá el segundo mes, el quinto programa. Así Alejandro, cómo pasa el tiempo, volando. Y tenemos también, como siempre, como todos los martes, invitados de lujo, que nos vamos a compartir sus experiencias profesionales, temas de actualidad. También va a haber un invitado, Efraín Guerra, que es secretario de Defensa del Centro Federado del Sindicato del Banco Continental, que vamos a hablar sobre la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Así, mañana es el Día del Trabajo. ¿A quién más tenemos, Alejandro? Bienvenidos, amigos, a una nueva edición del programa Finanzas Ilegales. Hoy, Julio, tenemos un programa bastante interesante. Nos va a visitar Rosario Rodríguez, gerente comercial y socia de Genera, que es un fondo de inversión de factoring. Nos va a visitar también Víctor Valdés, abogado senior del estudio Rebasa, que también nos va a hablar un poquito sobre la ley de la factura negociable. Y nos va a visitar el doctor Julio Gago. Así es, también nos viene como invitado de lujo el doctor Julio Gago, del estudio Gago, destacado abogado penalista, para ver temas de actualidad que están pasando con esto de las prisiones preventivas, las detenciones preliminares, para que nos dé unos alcances y mayores luces, ¿no?, de lo que es la actualidad a nivel penal, ¿no? Pero comencemos este pequeño espacio, mi estimado Alejandro, hablando de un tema que también es muy recurrente en las empresas, ¿no?, cuando hablamos de las facturas negociables. Yo entiendo que normalmente a veces las empresas, a veces muchos clientes dicen, tengo facturas que me van a pagar a 30, 60, 90 días, ¿no? ¿Qué hago? Dice, ¿no? Porque no tengo liquidez, dice, ¿no? Entonces, esas facturas que las tengo, ¿cómo yo puedo tener capital de trabajo para poder afrontar mis gastos inmediatos? Entonces, entiendo que la factura negociable es un título de valor que es transmisible por el endoso. ¿Es cierto eso? O sea, ¿qué figura legal y qué alcance nos podría dar, Alejandro? De hecho, el tema es muy relevante para la industria. Nuestro país tiene un stock de empresas de 1.7 millones. De ese total de empresas, el 95.5 son MIPYMES. Y de este total MIPYME solamente accede al financiamiento el 6.7%. O sea, hay un problema de financiamiento, de acceso. Y este producto, la factura negociable, ayuda al empresario a ayudarlo en el capital de trabajo. Como tú dices, las empresas grandes, cuando factura a un proveedor pequeño, no le pagan al contado. Lo que va a pasar es que le van a pagar a crédito, 60, 90 días. Si revisamos 4 años atrás, el promedio de pago estaba en 30 a 45 días. El día de hoy, el promedio de pago está entre 77 y 90 días. O sea, ¿Y esta norma es actual, Alejandro? ¿Esta norma es reciente? Porque ahora todo el mundo habla de facturas negociables, ¿no? Que ya puedo manejar esta situación, puedo endosar mis facturas que yo giro normalmente, ¿no? ¿Esa es una norma nueva? No, es una norma que viene desde la factura conformada hace casi 15 años. En el gobierno de Alan, por primera vez aparece el término factura negociable, pero hay un quiebre importante en la ley en el último gobierno de Humala. En ese último periodo de Humala se creó el plan de diversificación para que la economía se reactive. Veníamos de un PBI muy alto y empieza a bajar y sale el paquete reactivador. En este paquete se impulsó la ley de la factura negociable que se había emitido en diciembre del 2010. ¿Qué se diferenció de esa ley que está en el 2010? Que por primera vez se incluye a empresas financieras no bancarias. El producto ya existía, pero la banca como primera opción no te coloca el factoring. Como primera opción lo que te coloca es un préstamo de capital de trabajo. Muchos creen de que la factura negociable
es de exclusividad solamente de las grandes empresas. No, claro que no. Está orientado y desarrollado para la empresa pequeña principalmente. ¿Y por qué lo usa la empresa pequeña? Porque la empresa pequeña probablemente no tenga la espalda de una grande, pero con el factoring, la factura que tienen, si corresponde a una empresa grande o mediana, puedes acceder al factoring y tu factura negociable la vendes, la endosas a una empresa de factoring y esa empresa de factoring te adelante el pago de la factura para que no esperes ese plazo de 60, 90 días y tú tengas la liquidez que principalmente es para planillas, impuestos y todos esos temas, ¿no? Y cuando hablamos de empresa de factoring, ¿tiene que cumplir algunos requisitos legales, algunas exigencias legales para que tenga esa condición? Sí, o sea, para conocer qué empresas están operando en el sistema, tiene que estar registrada la empresa de factoring en el portal de SBS. Ya. Hay un portal donde uno puede verificar empresas financieras que se dedican al tema de factoring que no son bancarias. Hay un listado, ese es un primer filtro. Luego, también existe una asociación de empresas de factoring que se llama PEFAC. Ah, mira, qué Y en interesante. esta asociación lo que se cultiva es las buenas prácticas del factoring. Y finalmente, hay que también conocer si la empresa está registrada en Produce. Que existe un listado también de registro de empresas. O sea, no es tan fácil tener esa condición de empresa de factoring. Hay que informarse. Lo ideal es que tenga estos registros porque te da seguridad de que la operación está haciéndose de acuerdo a las buenas prácticas del uso de la factura negociable. ¿Por qué? Porque podrían haber de repente motivos o causas de estafa también, ¿no? Claro. Porque, ¿no? Y eso podría perjudicar al empresario cuando es un mediano o pequeño empresario. Ahora, ¿y qué diferencia existe a nivel tributario? Porque yo, hasta donde yo tengo entendido, solamente existía la factura comercial, ahora ya hablamos de factura negociable. ¿Hay diferencia o es lo mismo? Actualmente, como está desarrollada la ley, la factura comercial tiene su proceso tributario y la tercera copia, que es la factura negociable, no tiene implicancia tributaria. Pero se están haciendo mejoras a la ley y al reglamento para que las dos tengan el mismo valor tributario también. ¿A qué me refiero con este tema? Que en la actualidad sí hay problemas en el uso de la factura negociable. ¿Y cuál es el problema? Que cuando yo hago factoring, empresa pequeña vende la factura a una empresa de factoring, puede ocurrir que el cliente niegue la operación, obstruya la operación de factoring y es muy fácil obstruirla. No debería pasar eso, pero ocurre. Cuando se quiere dar el peso tributario legal equivalente, ya va a ser más difícil, porque si el cliente obstruye la operación de factoring, también va a perder el crédito fiscal de la factura. Que ahora no pasa nada. Yo puedo, como empresa cliente deudora final de la factura, no permitir que mi cliente haga factoring, que eso no se puede hacer, pero hay empresas que lo hacen, y al darle de bajo, no poder hacer factoring, el crédito fiscal sigue su camino. Y la idea es que si hace eso, también pierda el crédito fiscal. O sea que así como también hay ventajas, también hay desventajas también, ¿no? De cara a la operatividad, hay malos usos del factoring por el lado de la empresa deudora pagadora final. ¿Y por qué ocurre eso? Porque una empresa pequeña, al vender su factura, ¿qué es lo que va a ocurrir en el vencimiento? Una empresa, como tiene una relación comercial con su cliente, es fácil de aplazar en los plazos, ¿no? Te aplazan, pero cuando hay un tercero, el plazo generalmente se cumple. Entonces eso es algo que a veces a algunas empresas no les gusta. Interesante porque definitivamente es una alternativa de financiamiento, ¿no? Pero también hay unos pros y los contras, ¿no? Entonces yo creo que es un buen inicio de lo que va a venir, porque también tenemos un invitado que va a ahondar, dos invitados que van a ahondar más sobre este tema, ¿no? Sí, hay temas legales que implica la ley y hay otros temas que son los comerciales. Ya. Vamos a tener un poco de los dos lados. Bueno, buen tema, y para nuestros seguidores también que nos están viendo, algunos empresarios también que ven que quieren implementar o quieren acogerse al tema del factoring. Es un mecanismo legal que está regulado por ley, pero siempre conociendo qué empresa está autorizada, ¿no? Correcto. Y también invitarlos a que pregunten en la página. También, claro. Pueden hacer consultas a los en participantes línea que van a venir para poder interactuar con alguna duda que puedan tener respecto al uso de la factura negociable. Entonces estamos bien y pasamos con el auspiciadores y con el primer invitado de la noche.
Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Miraflores TV Digital, porque tú eres parte de nuestra historia desde hace 84 años. A ver, tenemos ahora a nuestro primer invitado de la noche, el licenciado Efraín Guerra, secretario de Defensa del Sindicato Centro Federado del Banco Continental BBU. ¿Cómo estás, Efraín? Buenas noches. Buenas noches, Julio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Agradeciendo tu presencia. Estamos a puertas, Efraín, de la celebración del Día Internacional del Trabajo y creo que era un buen momento para hacer una entrevista a una persona calificada como tú, con una experiencia profesional y también una experiencia sindical, que es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto de que esto ya, la celebración del Día Internacional del Trabajo, viene después del año 1889 con los luchadores de Chicago, con estas marchas que hubieron, estas protestas por el tema de la reivindicación de las 8 horas, también es cierto de que debemos centrarnos en la realidad del país, ¿no? En la realidad de nuestro país y ver si realmente de esa época a la actualidad se han reivindicado los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, quería comenzar esta pequeña entrevista, Efraín, haciéndote una pregunta. ¿Realmente se cumple en el Perú la jornada de las 8 horas? Bueno, Julio, primeramente quisiera agradecer esta oportunidad del programa Finanzas Ilegales y a Miraflores TV Digital y a toda la audiencia y desearles el día de mañana un feliz día del trabajo. No quisiera que esto quede como una recordación y que sea un feriado, no, simplemente deberíamos conmemorar este 1 de mayo porque ha sido el generador de una serie de derechos y dentro de ellos lo que tú has tocado, las 8 horas. 8 horas que tiene un significado, porque son 8 horas para dormir, 8 horas para poder recuperar tus fuerzas, 8 horas para que tú puedas trabajar, dormir y para que tú puedas disfrutar. 24 horas. Dormir, trabajar y disfrutar. Hoy me preguntaría a todos nuestros televidentes si realmente en el Perú se trabaja 8 horas. Lo normal es que la gente está trabajando de 12 a 14 horas. Ese es nuestra triste realidad. ¿Y qué hace, por tu experiencia sindical, Efraín, qué hace el Ministerio de Trabajo, qué hacen las autoridades, UNAFIL, respecto a este incumplimiento de la jornada habitual? ¿Qué hace? ¿Realmente protege los derechos de los trabajadores? Te hago un ejemplo, te hago un símil. Cuando tú vas a un hospital por emergencia, te vas de repente con una pierna fracturada y el médico está tan acostumbrado a eso que se vuelve indolente. Entonces, SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, el Poder Judicial, que trabajan bajo el sistema CAS, la mayoría de ellos, ¿sí? Y los que están bajo regímenes más avanzados están considerados como sin fiscalización. Es decir, ellos pueden trabajar de sol a luna y se van contra la Constitución, porque el artículo 25 de nuestra Constitución dice, la jornada laboral son 8 horas diarias, ¿correcto? Y a la semana máximo 48 horas. Entonces ellos trabajan porque son sin fiscalización, y no hay una interpretación correcta de la Constitución, y trabajan fácil, 12, 14 horas, y ellos creen que eso es normal. Cuando un trabajador va a reclamar por una jornada que está contraviniendo la Constitución,
Ellos creen que eso es normal. Y por eso, ante un juez, cuando uno reclama las 8 horas, el juez lo ve como normal porque ellos están acostumbrados y acostumbran a la gente a trabajar más de 12 horas. Eso lo podemos ver en todas las instituciones públicas. Entonces, existiendo un irrespeto de la norma legal, ¿cómo tú avisoras las relaciones individuales y colectivas en la actualidad y a futuro? Bueno, yo creo que esto obedece a un modelo. Nuestro modelo es un modelo neoliberal. La Constitución ya nos presenta una economía social de mercado. Eso no es otra cosa que el modelo neoliberal en nuestra Constitución. Entonces, este modelo neoliberal, ¿qué cosa busca, por ejemplo? Busca desaparecer a los sindicatos. Miren la tasa de sindicalización en América Latina. Miremos la tasa de sindicalización en Perú. 6.5%. Esto significa que de 100 trabajadores, solamente 6 o 7 trabajadores son afiliados a un sindicato. ¿Qué contraste con los países avanzados, con los países nórdicos, donde hay un 85% de los trabajadores que son afiliados a un sindicato? Y el desaliento a la afiliación sindical, ¿a qué causas tú crees que obedezcan? Porque yo entiendo de que, si bien es cierto de que me hablas pues de las tasas, en un país nórdico es más y acá en Perú es menos, cuando acá hay un abuso mayor de los derechos sociales, ¿a qué crees que se debe ese desaliento en la afiliación sindical? Primeramente, creo que el juego de los medios de comunicación. Los medios de comunicación han hecho un trabajo, nos han ganado el discurso y han hecho que la gente piense que, por ejemplo, los sindicatos son malos, que la afiliación a un sindicato es malo, y las empresas subrayan esto. Es más, la huelga, que es un derecho constitucional, que es un derecho fundamental, que está consagrado en el artículo 28 de nuestra Constitución, ¿sí?, es visto como acto terrorista. Entonces, eso hace que la gente se ahuyente. Por otra parte, hay un trabajo de las empresas en el sentido de decirles a la gente: no te afilies al sindicato, porque si te afilias a un sindicato ya no vas a hacer carrera, ya vas a ser mal visto. Es decir, hay un trabajo de corte negativo, o sea, el tema de la sindicalización negativa. Una reflexión final, Efraín, interesante tus ideas que estás planeando en entrevista, pero una reflexión final. Yo he visto muchos temas de arbitrajes laborales, para culminar la entrevista, que a veces es un poco, el tiempo es a veces un poco, ¿no? No es tan tolerante. ¿Qué opinión te merece, de manera muy breve, el tema de los arbitrajes laborales? Es una figura legal que está el arbitraje potestativo, pero, o sea, ¿ha surtido efecto en el Perú? El arbitraje potestativo, antes de Kuczynski, cumplió sus objetivos. Recordemos que los empresarios presentaron unas acciones contra esta institución, ¿no?, del arbitraje potestativo, y perdieron en todas las instancias. Pero bueno, los resultados fueron grandiosos para los sindicatos. Entonces, las empresas que han optado, se da el laudo arbitral y les salga bien o mal, impugnan. Es decir, pensemos que el arbitraje es una institución por la cual, ¿no?, la función jurisdiccional que tenía el Poder Judicial, que es, una función exclusiva del Estado, se traslada a jueces particulares. Y las partes voluntariamente se someten al tribunal arbitral y con el compromiso de aceptar lo que los árbitros decidan. Pero en la práctica, ¿qué están haciendo? Están impugnando los laudos, lo llevan al Poder Judicial, y todas las características de rapidez, de celeridad, ¿no?, de flexibilidad y de una cultura de paz en la cual se resuelve un arbitraje, prácticamente quedó en la nada.
se va mucho más allá. Creo que es una mala estrategia que están aplicando los empresarios. Qué pena, ¿no? Que una ley que se creó para darle una, de repente, celeridad, cuando van a un tribunal arbitral sea impugnada por otra parte. Yo te agradezco, Efraín, de veras, por tu participación, tu presencia. Te auguro los mejores éxitos, Efraín, como secretario de Defensa del Centro Federado del Banco Continental, y espero que todas sus peticiones sean acogidas por la autoridad administrativa, y no va a ser la última vez ni la única que te voy a invitar. Hay varios temas de índole laboral que quisiera tocarlo contigo por tu harta y por tu vasta experiencia como dirigente sindical. Muchas gracias, Julio, y yo mi agradecimiento porque es la primera vez que veo que un medio de comunicación invita a un dirigente sindical. Es bastante raro, ¿no? Gracias, Efraín. Gracias, Julio. Gracias. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital, todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Miraflores TV Digital, porque tú eres parte de nuestra historia desde hace 84 años. Bien, amigos, continuando con el programa, hoy nos visita Víctor Valdés, abogado senior del estudio Rebasa. Víctor, bienvenido. Víctor nos va a explicar sobre la ley de la factura negociable, ventajas, desventajas. Víctor, sobre tu experiencia, cuéntanos un poco sobre la factura negociable respecto a la mirada legal o impositiva. ¿Cómo funciona la factura negociable? Muy buenas noches con todos, gracias por la invitación, Alejandro. La factura negociable ha nacido para digamos, servir como un instrumento, ¿no?, de financiamiento básicamente a la microempresa, ¿no? La idea de la factura negociable es que una relación de venta, de prestación de servicios, donde un proveedor, ¿no?, ejecuta una prestación a favor de su cliente, no necesariamente debe esperar a los plazos ordinarios del pago de la factura para obtener liquidez, ¿no? La idea un poco es que el proveedor pueda voltear, ceder su crédito representado en una factura negociable, que para estos efectos es un título de valor con mérito ejecutivo, y obtener liquidez inmediata, evidentemente con una tasa de descuento, ¿no?, por un tema netamente financiero. Entonces es un poco la idea. Tú has mencionado, es un título valor. Este título es igual a la factura comercial, esta tercera copia en el caso de las facturas físicas, ¿o es diferente? Es diferente, de hecho, ¿no? Es un título que ha sido diseñado legalmente como una categoría autónoma. Una categoría autónoma. La idea es que sea libremente transferible. Hay evidentemente algunos plazos de aceptación, ¿no? Algunas formalidades diferentes, ¿no? Pero es un título de valor como una letra. Digamos, es una especie, es como un título de valor es el género, la especie puede ser pagaré, letra, factura negociable. La idea de la factura negociable es que sea, digamos, ambos representan un crédito. La factura negociable tiene una formalidad específica que se origina en una operación comercial, ¿no? Digamos, un pagaré lo que hace es respaldar, por ejemplo, una obligación que viene de una operación distinta, ¿no? En el caso de la factura es el título que se emite por esa operación en concreto.
Pero tiene la calidad de título valor. Claro. ¿Sí? Y como título valor, tú mencionas que es transferible, Bueno. ¿correcto? Si es transferible, es una opción obstruir la transferencia del título. Digamos, Como por ejemplo, ¿no? Pasa a veces que una empresa quiere hacer la cesión de este título y el cliente, deudor de la factura, le dice al proveedor, no hagas el uso de esta factura negociable. ¿Es posible hacer esto? legalmente no lo es, ¿no? Legalmente no es posible. Y digamos, si bien en algunos ámbitos se han presentado situaciones donde se ha pretendido obstaculizar esa cesión, la verdad es que es una mala práctica empresarial, no es algo que debiera ocurrir, porque técnicamente al deudor le da lo mismo, conceptualmente hablando, ¿no? Le da lo mismo que el tenedor de la factura y acreedor sea Víctor Valdés o que sea el banco de crédito. Si hoy nominalmente igual tengo que pagar el crédito que está representado en la factura. Entonces, digamos, no debiera haber un tema legal y mucho menos una cuestión a nivel práctico que impida la libre negociación de la factura. De hecho, está diseñada justamente para ser libremente transferible, con lo cual impedir eso es definitivamente una práctica que no debiera darse, ¿no? Y si es que existiera esa obstrucción, ¿alguna amonestación existe en el mercado? Digamos, es básicamente un tema social, ¿no? Ya. Un tema social. Ahora, en la legislación comparada, ¿no? Pueden observarse algunas medidas, ¿no? Una de la que se habla muchísimo es la imposibilidad de usar el crédito fiscal si es que se rechaza la factura o se ejerce alguna acción destinada a impedir la libre negociación de la factura, ¿no? Y digamos, todo eso debido a que básicamente impedir que se efectúe la transferencia atenta contra la persona que busca obtener financiamiento, que básicamente son las MIPES, ¿no? Entonces, claro, una situación que no debiera darse es una empresa con un poder de negociación alto, que de repente puede desplegar algunos esfuerzos para impedir la transferencia de la factura. En el fondo lo que está haciendo es impedir que una quizás microempresa, una empresa de menor patrimonio, de menor espalda financiera, obtenga financiamiento, ¿no? Utilizando un mecanismo que ha sido creado para esos efectos. Claro, existe una ley que es la 29623. Efectivamente. Que cuenta un poco todo eso, ¿no? Y de cara al aspecto tributario, la factura negociable ¿tiene algún efecto tributario como está normada el día de hoy? Sí, a ver, la factura negociable ha sido repensada en términos tributarios desde el año 2016 más o menos. 2016. Fines del 2016 se dio la ley 30532, que es la ley que regula el beneficio tributario para quienes compren facturas. Más o menos, ¿cuál es el diseño que se pretende dar? Supongamos que yo soy una MIPE, ¿no? Tengo una factura negociable que me da un crédito por X, 100 digamos, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es voltear al mercado para obtener liquidez inmediata. Entonces, el mercado me va a comprar la factura negociable a una tasa de descuento, digamos 8%. Entonces yo un crédito de 100 lo cedo a 92. Para mí, ¿cuál es el efecto? Que esos 8, ¿no? Que es la tasa de descuento, es un gasto deducible. Para fines del impuesto a la renta. Para mí, yo que volteé y desconté esta cuenta por cobrar, representar la factura negociable, como tenía un crédito por 100 y he recibido cash por 92, tengo 8 de gasto. El emisor de la factura. El emisor, la factura, claro. ¿Y qué pasa con quien compra la factura? Si quien compra la factura es una persona natural, ordinariamente, ¿qué es lo que pasa? Es una inconsistencia que viene de hace muchos años, ¿no? La cesión de crédito sin recurso, que es típicamente como se da la transmisión de facturas negociables, se considera un servicio empresarial. Entonces, el gran problema que existía es que una persona natural, incluso haciendo inversiones en facturas, tenía que tributar 29.5%. Con la ley 30532 esto cambia, y lo que dice la ley, se crea un beneficio de al menos 10 años para que las personas naturales que inviertan en facturas no tributen 29.5%, sino que tributen 5%. Entonces, yo soy una empresa, una MIPE que descuenta facturas para obtener liquidez. Descuento 8% en mi ejemplo, ¿no? Tengo 8 de gasto y esos 8 son ingreso para quien compra la factura y la cobra. Que puede ser una empresa que o puede ser una persona natural. Sí, puede ser una empresa y digamos, si es una empresa, las tasas ordinarias son 29.5% actualmente, de dar lo mismo. La renta. De impuesto a la renta. En IGB la cesión de créditos no genera efectos tributarios, salvo una excepción, que te la cuento en un minuto. Pero digamos, aquí la idea es que es un poco atraer el capital de inversionistas retail para que, digamos, ellos
como agentes que tengan excedentes, financien a empresas que requieren financiamiento, descontando facturas, y de esa manera se crea un producto que permite, al mismo tiempo, fíjate, sea atractivo para personas naturales domiciliadas o no domiciliadas, personas naturales que participen como inversionistas en el mercado local, y también para MIPES que requieren financiamiento. O sea, en el fondo, lo que se busca es incentivar que las personas naturales con excedente financien microempresas comprando facturas. Tiene mucho sentido, ¿no? Porque en el mercado, por un lado existe un superávit. Exacto. Que faltan instrumentos para canalizarlos a productos que pasa lo contrario, que se necesita liquidez. Exactamente. Y se están haciendo esos beneficios tributarios para que incentiven este mercado. Exactamente. Un poco la idea es hacer que los recursos fluyan, porque en Perú, digamos, la verdad es que muchas veces uno escucha en el ámbito de mercado de valores hay pocas cosas en que invertir. Entonces, uno de los propósitos de este instrumento, como ha sido diseñado, es que la factura negociable sea un instrumento más, ¿no? Y fíjate qué interesante, este beneficio no aplica solamente si una persona natural invierte directamente. Si lo hago a través de un fondo de inversión, igualmente me aplica la tasa preferencial de 5%. Entonces, un grupo de inversionistas retail que ponen fondos en un fondo de inversión, ponen cash en un fondo de inversión, el fondo de inversión invierte en compra de facturas, esa renta paga 5%. Hay un pequeño tema ahí, bueno, no tan pequeño. Esta cuestión estaba funcionando bien desde el año 2016, pero el año pasado se modificó la ley 3532 mediante el decreto legislativo 1371 y se dijo que el 5%, si bien aplica sobre la renta bruta. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces los fondos de inversión tienen costos operativos muy altos. Claro. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Yo, tengo gastos a comisión de administración de la SAFI, ¿no? Puedo tener gastos por concepto de analistas, concepto de cobranza, gastos operativos, y eso puede originar que una tasa que está diseñada para grabar con 5% un elemento de renta que es muy pasiva, termine siendo bastante más caro, ¿no? Entonces es algo que sí, pues ha generado un poco de ruido. Qué importante que lo que mencionas, Víctor. Ya saben, amigos, existe una ley que es la 29623 y esta ley está vinculada a todo lo que nos está contando Víctor para que el producto se pueda dinamizar. Víctor, muchas gracias por la visita en el programa. Continuamos con Víctor en la siguiente entrevista. Gracias. Vamos a los ejercicios. Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Miraflores TV Digital, porque tú eres parte de nuestra historia desde hace 84 años. Porque la historia se escribe día a día. Bien, amigos, continuando con el programa, hoy nos visita el doctor Julio Gago, abogado penalista del estudio Gago. Doctor, buenas noches, bienvenidos al programa. Doctor, quería consultarle qué es lo que ocurre cuando una persona fallece y tiene procesos penales. Hay un tema que es bastante conocido, que es el tema de Alan García. Cuéntanos un poco cómo es el procedimiento cuando ocurre esto.
Bueno, primero buenas noches, te agradezco la invitación. Mira, qué buena oportunidad y gracias a tu programa para poder informar la verdad, la realidad al público, a nuestros seguidores, porque he visto bastante información en la prensa que realmente no hace más que desconcertar, desinformar al público. Mira, si bien es cierto que la persecución penal termina o se extingue cuando fallece la persona, el implicado, el denunciado, eso no significa que no se tenga que investigar un delito. Y más cuando todavía estás inmerso en una investigación donde hay varios participantes, donde hay una banda criminal o una organización criminal. Entonces la investigación tiene que continuar. En el caso de Alan García, por ejemplo, efectivamente ya él no va a ser condenado por ningún delito porque ya murió. Pero sin embargo se tiene que establecer cuál es la verdad. Y la Fiscalía va a continuar investigando. ¿Y eso implica que le puede afectar a su patrimonio o ya no afecta? Porque hay una línea, ¿no?, entre tema penal y tema civil. No. Dentro del entorno penal, ahora tenemos las nuevas normas de pérdida de dominio. Mira, ¿A qué se refiere justamente a raíz de temas de lavado de activos, narcotráfico, corrupción, terrorismo, se han ido implementando normas en los temas de bienes que se adquieren sin saber de dónde provienen o que provienen de hechos ilícitos. Entonces, si bien es cierto que puede fallecer el agente, el individuo, pero habría que determinar la procedencia de los bienes y no requiere de un delito fuente. O sea, antes, para poder incautar bienes, se tenía que establecer el delito fuente. O sea, ¿de qué delito provenía? Ah, ok, el origen. Por ejemplo, si yo tenía un edificio, teníamos que saber si provenía de narcotráfico o provenía de estafas o de corrupción. Ahora no. Ahora, por el solo hecho de no poder sustentar la procedencia de los bienes, ya están inmersos en un tema de lavado de activos y existe una nueva norma legal que es la pérdida de dominio, que es un juicio civil en el ámbito penal. Civil. O sea, sí, es un caso bien moderno, ¿ya?, que se ha implementado en el Perú, y es más, solamente hay un juzgado a nivel nacional que se encarga de procesos de pérdida de dominio. ¿Esto es recién o Eso se ha creado hace varios y años? ya debe tener un par de años. ¿A raíz de un tema en específico? No, a raíz de que, como el caso que nos ocupa, de la muerte de la gente, o en todo caso de gente que aparentemente no había cometido ningún delito, pero no podía demostrar de dónde procedía su patrimonio. Entonces eso implica una pérdida de dominio que se está implementando. Entonces, en el caso de Alan García, si la Fiscalía demuestra o prueba de que hay bienes que no se puede demostrar de dónde provienen o si provienen de un dinero que no puede justificar, pues lo va a incautar. O sea, sí afectaría su patrimonio. Claro. O sea, mejor dicho, el patrimonio que les está heredando, dejando que él podría haber dejado, ¿no? a los hijos o a la esposa, ¿no? O sea, finalmente sí se puede embargar. Sí se puede incautar a favor del Estado. ¿Incautar y embargar es lo mismo o es distinto? Mira, son terminologías casi similares, pero embargar es cuando proviene de una obligación, ¿no? En este caso se incautan porque son bienes que pasan a favor del Estado, ¿no? Ya. ¿Y este allanamiento que hicieron en su casa influye en este procedimiento? Mira, yo soy del criterio de que no, porque si bien es cierto que habían dos mandatos, uno de allanamiento del inmueble y otro de captura de la persona, pues entonces la captura de la persona se frustra a raíz de la determinación que él toma de quitarse la vida y que es auxiliado en ese momento, ¿no? Y por otro lado es el allanamiento que tenía que continuar, no tenían por qué suspenderse. O sea, finalmente todo el patrimonio que ha podido generar el expresidente puede ser afectado. Si es que no se demuestra la procedencia legal del dinero con que lo adquirió, puede ser incautado. Se puede ser incautado. Puede ser incautado. Y qué curioso, ¿no? Es un tema civil dentro de un tema penal, ¿no? Mira, el procedimiento de pérdida de dominio es un juicio donde el juez no sentencia a las personas involucradas, sino simplemente determina que los bienes no tienen una procedencia legal y los incauta a favor del Estado. Y es todo un caso como un proceso civil, pero que se lleve a un sede penal. Pero ¿y cómo determinar la cuantía, el importe? Porque en un proceso civil tú tienes un importe determinado por una obligación de pago. No, me refiero a que la tramitación. Ok. Es todo un juicio civil en sede penal, pero no vamos a una valorización de patrimonio, sino a la demostración de la procedencia legal y la incautación a favor del Estado, ¿no? Así, por ejemplo, identifican que hay un dinero de X soles que no se identifica. A ver, por ejemplo, encontramos un edificio a tu nombre. Ya.
Entonces, la policía te investiga por lavado de activos en otro proceso y determina de que pues, no puedes sustentar ese patrimonio. Entonces, en un proceso penal te van a sentenciar por lavado de activos, pero en un proceso de pérdida de dominio, el Estado se va a apropiar de ese bien. O sea, son bienes que su origen no se conoce o no se Claro. puede identificar, que Claro. probablemente venga de algún tema ilícito. Ilícito. O simplemente porque no se pueda demostrar. Ya. Qué interesante. Ahora incluso se está hablando sobre el tema de Susana Villarán, ¿no? Que podría estar en el mismo contexto. Está en el mismo contexto. Está en el mismo contexto. Claro. Yo he escuchado a su defensa y varios comentarios de abogados de que ella ya goza de una medida precautelar que es una comparecencia restringida. Bueno, obviamente la defensa va a vociferar de que no se lo puede cambiar, lo cual no es cierto, porque esa medida precautelar es variable, en la medida que aparezcan nuevos indicios. Y como ya están apareciendo nuevos indicios, el fiscal puede pedir la variación de la medida, en la medida de la peligrosidad que pueda haber, del ocultamiento de pruebas, de la tentativa de fuga. O sea, le puede pasar lo mismo que le pasó a Alan García, la misma historia. Pueden pedir la variación de la comparecencia por una detención preliminar, o preventiva, perdón. Y cuando ocurre la confesión, confesión sincera creo que es el nombre, Sí. este proceso invalida o deja sin efecto el tema penal. Si yo quiero, no recuerdo el término, si tú quieres acogerte a este beneficio de decir todo Mira, lo que sabes, mira, ¿afecta el tema claro. penal, te excluye? No, no, me estás hablando de la colaboración eficaz. Exactamente. Pero te aclaro un poquito. La acogerse al beneficio de la terminación anticipada, la confesión sincera, implica aceptar un delito y el Estado te premia, reduciéndote la condena. Correcto. Ahora, pero si tú te acoges a un tema de colaboración eficaz, es otro escenario, porque como colaborador eficaz vas a identificar a agentes que cometen delitos o que son parte de la organización o son jefes de la organización. Y eso te puede excluir de un tema penal. ¿Te puede excluir? Te puede excluir. O sea, todo el tema de los bienes que pueden entrar en No, justamente viene el tema. el penal con el civil. Claro, ya no serías pasible de una sanción penal, no podría ser preso, pero tus bienes van a ser materia de un proceso de pérdida de dominio. Si ok. tú puedes demostrar que lo compraste con dinero bien habido, no lo vas a perder. Pero si no, te lo van a O sea, quitar. te ayuda para evitar ir perder la libertad, ¿no? ir a la prisión. Claro. Ok. Y de tu experiencia, doctor Gabo, en estos casos, ¿qué se recomienda hacer si estás en un tema de esta naturaleza? No, mira, cada escenario, cada tipo o cada persona involucrada en un delito pues tiene un mecanismo de defensa que hay que identificar. Cada abogado pues sabe cómo manejar sus argumentos, su defensa y ver. De verdad no se puede hacer una clase genérica, ahí tendríamos que ver cada caso y ver qué decisión tomar, ¿no? Perfecto, doctor Gabo. Muchas gracias por la participación en el programa. Ustedes, gracias. Y gracias. Seguimos con los auspicios. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital, todos los temas para entender el mundo. Para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, Miraflores.
tipo de materiales, ya sea cristales, metales, mármol, para regalos corporativos o algún regalo especial. Seguimos ahora con nuestra última invitada de la noche, la señorita Rosario Rodríguez, gerente comercial de Genera. ¿Cómo estás, Rosario? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, Julio. Gracias por la invitación. En verdad, es un honor estar aquí. Hemos tocado el tema esta noche de factoring, de factura negociable, pero ya para ahondarlo a todos nuestros seguidores respecto a lo que es el factoring, podríamos, o sea, de manera breve, ya decirnos, un Rosario, por tu experiencia en finanzas, ¿qué es el factoring y cómo aplica a los empresarios? Claro que sí. El factoring es una herramienta de financiamiento, ¿no? Mediante la cual cualquier empresario que brinde un servicio o brinde un producto y cuya condición de pago sea a plazos, vale a decir a 30, 60, 90 días, puede financiarla, puede tomar esta factura toma la calidad de título valor cuando se hace el factoring y puede cobrar por adelantado su factura. Con esto, ¿qué va a lograr? Cubrir la necesidad de liquidez que pueda tener para capital de trabajo, para sus necesidades en sí de liquidez en la empresa para continuar con su operatividad. De hecho, muchos empresarios pueden tener una cartera de clientes cuyas condiciones de pago son distintas, ¿no? De cobro, mejor dicho. Entonces, cuando nosotros escuchamos, normalmente a veces uno en su vida profesional, de cliente, de empresario, que dicen, tengo facturas a 30, 60, 90 días, ahí aplicaría el factoring. De hecho que sí. Lo que se hace en el factoring es evaluar al proveedor que brinda el servicio y sobre todo al cliente, que va a ser el deudor principal, ¿no es cierto? Entonces, el proveedor con esta herramienta puede autofinanciarse el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es mandar la factura, ceder este derecho de cobro, porque eso es lo que hace, y cobra el día 1, digámoslo así, y ya el factor, que es la empresa de factoring que toma la factura, se va a encargar de cobrar la factura en la fecha de vencimiento. Si la factura vence de aquí a 60 días, llegado el día 60, el factor se va a encargar de cobrarla, pero la persona no va a tener que esperar, digamos, estos 60 días, sino poder contar con la liquidez y cobrar por adelantado la factura. Ahora, ¿se entiende entonces que esa persona que va a hacer factoring, esa persona jurídica, empresa, tendría que estar bien calificada en el sistema financiero? Sí, pero no necesariamente lo que se evalúa en el factoring es que el proveedor del servicio, es decir, el que necesita el factoring, tenga pues una solvencia económica bastante significativa, que tenga historial crediticio inclusive, porque tú sabes que cuando uno empieza una empresa, lo que más necesita en principio es capital. Y tú tienes un capital propio y de cara al sistema financiero, cuando comienzas a buscar opciones, no necesariamente encuentras un acceso al financiamiento, porque no tienes historia en el mercado, años en el mercado, un patrimonio de alguna manera sólido. Entonces eso no te permite encontrar un financiamiento de manera muy fácil, o si lo encuentras es muy oneroso. Pero si tienes una cartera, inclusive en tu primer año de empresa, lograste una buena cartera, un cliente, una empresa mediana, una empresa grande, que te ha llegado a comprar, sí puedes comenzar a financiar tus facturas y con eso ir dándole vuelta ese dinero para seguir operando y de repente aceptar otro cliente, aceptar otro servicio, porque esa es la operativa que normalmente tiene un empresario. Entonces entendería de que el factoring no es una exclusividad de las grandes empresas. No, de hecho las grandes empresas son las que negocian esta condición de pago hacia sus proveedores, porque los proveedores se convierten también en una fuente de financiamiento para la gran empresa, que tiene todas las condiciones para aplicar a tasas súper buenas en el sistema financiero, algo que no necesariamente tiene su proveedor, ¿no? Su proveedor tiene una estructura de negocio mucho más pequeña, y lo que va a hacer su proveedor es que también tiene distintas necesidades de capital, porque también tiene que pagar tributos, tiene que pagar un staff, planillas y distintos proveedores. Entonces es utilizar esta factura cuando lo vea conveniente y decir, ok, si esto yo lo voy a cobrar a 60 días y mi cliente es una empresa grande, entonces podríamos decir que, mira, yo voy a mandarla al factoring
para adelantar el cobro. Ahora, ¿y las empresas de factoring tienen que estar afiliadas, tienen que tener un registro? Porque cualquiera no puede hacer factoring, ¿o sí? No, de hecho que no. Las empresas de factoring están registradas y reconocidas por Cavalli, primero, que es la entidad que se encarga de reconocer la factura y darle calidad de título valor, y la SBS también vigila de alguna manera, no las regula, pero vigila de alguna manera las operaciones de factoring que brinde un factor. El Claro, que hace el factoring es el factor. porque eso podría, si no está autorizada, podría conllevar a ilícitos penales, ¿no? A estafas, ¿no? Y eso sería más grave, ¿no? Y ahora, y realmente por tu experiencia profesional, porque tengo entendido que tú eres gerente comercial de Genera, que se dedica a factoring, ¿tú has visto que hay más ventajas que desventajas en las empresas, en las pymes o no? De hecho, el factoring, Genera es un fondo de inversión de factoring, entonces se dedica a atender estas necesidades de financiamiento a través de esta herramienta, y es una gran ventaja. De hecho, cuando sale la ley hace que se dinamice el mercado, porque cada vez más las condiciones de cobro del mercado son a plazos. Entonces cada vez más el proveedor se ve en la necesidad de recurrir a un financiamiento. Cuando tú inicias una empresa, tienes un capital que tiene un límite, y luego vas a necesitar, si quieres crecer, si comienzas a vender más, ese capital ya lo invertiste, entonces vas a buscar alguna fuente de financiamiento. ¿Y cuál sería una segunda opción? De repente terceros, referidos, que van a tener ciertas condiciones, pero si tú lograste una buena cartera de clientes, entonces tú mismo puedes comenzar a decir, ok, tengo estos 3 clientes y voy a ver la forma de financiarme para trabajar con el factoring, y lo que cubre básicamente es tu liquidez a corto plazo. ¿Y qué tiempo tienen de mercado ustedes, Genera, de mercado haciendo factoring? Nosotros ya tenemos más de 3 años. 3 años. En el mercado haciendo todo el tema de operaciones de factoring. De hecho, hay un tema operativo bastante importante, porque si bien es cierto, es entender mucho al empresario y desde qué posición toma la herramienta y cómo lo va ayudando la herramienta para avanzar. Nosotros, como una anécdota, te puedo comentar que los clientes ya nos llaman y antes de aceptar un nuevo cliente nos comentan, ¿va el factoring o no? Porque si no, no tomo al cliente, si no voy a poder adelantar el cobro de esta factura. ¿Y a qué tipo de cliente está direccionado los servicios de Genera? Los servicios de Genera están direccionados a proveedores, sobre todo de servicios, donde la necesidad de liquidez es mucho más, digamos, profunda, continua, ¿no? Y tiene una necesidad recurrente. ¿Y tú qué recomendarías para que de repente un cliente que nos está viendo, un seguidor de Miraflores TV Digital, pueda acceder a este servicio de factoring? ¿Qué le ofrece Genera a diferencia de otras empresas que hacen lo mismo que ustedes? Bueno, de hecho Genera atiende y un poco ve lo que es la historia del empresario. Nosotros nos conectamos y la cercanía que brindamos es bastante sentida por nuestros clientes, y lo que hacemos es entender la naturaleza de su negocio para poder ayudarlo y darle una respuesta rápida. O sea, la naturaleza del negocio, ¿con qué me refiero a esto? Hay negocios que viven del día a día y que necesitan una atención mucho más fluida, y hay otros que mensualmente emiten ciertas facturas, y nosotros entendemos la naturaleza de cada negocio para poder dar una respuesta activa y se sientan muy atendidos. De hecho, esto es muy importante porque normalmente el empresario de una micro o pequeña empresa no tiene la atención necesariamente en el sistema financiero que se merece. Entonces, desde ahí el empresario valora mucho la cercanía que podamos tener con él, ¿no? O sea, no solamente basta la operación de factoring, y ustedes también hacen un seguimiento posterior a toda la operación. Sí, de hecho, o sea, nuestro enfoque no está en la factura, sino qué es lo que se proyecta, cómo va a utilizar el factoring y qué beneficios le va a traer, ¿no? Bueno, ya que están posicionados en mercados de más de 3 años, le auguro mejores éxitos en Rosario. ¿Y cómo lo pueden ubicar a Genera? ¿Cómo lo pueden ubicar? Bueno, de hecho Genera, nos pueden ubicar al número llamando un fijo al 485-1170 o escribiéndonos a infogenera@grupogenera.pe. Gracias, Rosario, por tu visita. Gracias, y espero que no sea la última vez que estás acá en Finanzas Ilegales. Muchas gracias. Buenas noches.